Iniciamos este recorrido por la neuroaceptación, concepto relativamente nuevo, sin embargo tiene tras de sí un largo camino en base a la investigación en neurociencia social. La evolución del análisis del cerebro a merced del desarrollo tecnológico, lo cual nos ha permitido en gran manera, mediante electroencefalogramas, resonancias magnéticas y otras técnicas no tan invasivas, el comprender qué áreas se activan en cuestiones no tan básicas como las tradicionales observadas anteriormente, áreas motoras, visuales, olfativas. En este caso, emociones, sentimiento, ética, valores. Trayecto investigador que en los últimos 20 años ha evolucionado de gran manera y que nos ha llevado a una serie de pasos hacia la neuroaceptación como concepto, constructo psicológico. Partiremos de la base del sistema neuronal, ese engranaje complejo, maravilloso, que desconocemos. Nadie nos explica exactamente cómo funciona el cerebro y eso ya debería ser una cuestión clave. ¿Por qué? Porque en el cerebro se articula tanto la cognición como la emoción y eso es fundamental. Nuestras decisiones vienen tomadas en base a un equilibrio o más bien a la ruptura de ese equilibrio entre qué queremos, qué necesitamos, qué deseamos y qué nos dice nuestro contexto. Y al final, si se acepta o no se acepta. En ese sentido, será muy importante en este recorrido al que les invitamos a participar el comprender cosas sencillas como que hay instintos que nos llevan a querer, desear, huir, permanecer, emociones que nos vinculan a un lugar, a gente, razones en las que construimos que esto es importante por algún motivo en base a qué y creo y entonces. Y esas tensiones se dan en un contexto del que necesitamos de otros, de la ausencia de otros, si no son necesarios, pero siempre hay algo, ¿no?, que conseguir y decisiones que tomar. Y cada decisión que tomamos, o no, nos afecta y la aceptamos. Pero al aceptarla, detrás hay un largo proceso previo en el cual diferentes mecanismos han actuado. Por eso la importancia de incidir, ¿no? Es muy importante comprender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestra propuesta va a pasar de ver una imagen algo borrosa a ver un medio camino entre las aguas. En ese sentido, vamos a darles una serie de pautas, conocimientos muy básicos en neurociencia, pero lo haremos con el método científico. ¿Eso qué significa? No les daremos las soluciones, no les daremos verdades absolutas, les compartiremos avances, textos de literatura más clásica, y novedades en desarrollos tecnológicos que permiten comprender el cerebro. Sobre todo por un motivo. Estamos viendo que algunas pruebas no funcionan porque hacemos las preguntas incorrectas. Los nuevos desarrollos nos permiten otras preguntas, otras maneras de enfocar, otras perspectivas, y ello nos dará un mayor conocimiento del qué, de nuestras reacciones ante situaciones, acciones que emprendemos, y todo ello lo vamos a canalizar, ¿no? Neuroaceptar vendrá de un flujo en el cual nos vamos moviendo y tras de sí o entre bambalinas tenemos articulando a nuestro cerebro en diferentes grados. Acompañen, sean parte de este proceso de revisión de conocimiento, de educación en neurociencias. ¿Y para qué? ¿Vienen cambios? O eso nos constantemente está señalando, nuevas normalidades. Hemos visto cómo una pandemia encierra el mundo. Y no podemos actuar por miedo, por obediencia, sin más. Debemos actuar consensuadamente, entendiendo qué ocurre, y eso lo lograremos de manera activa, de manera consciente,
entendiendo que estamos viviendo los tiempos con mayor acceso a información, con la mayor generación de gente formada, y es muy necesario el comprender algunas reacciones, algunas formas de entender la vida que realmente nos lleven a neuroaceptar. Que cada paso que damos viene predeterminado por un complejo e interesante engranaje neuronal. ¿Comprenderlo para cambiarlo? ¿Quién sabe? Lo importante es comprenderlo para conscientemente saber cuál es nuestro día a día y esas situaciones que nos provocan cierto desconfort no las veamos como cuestiones predeterminadas, inevitables, sino como parte de un engranaje, un sistema y una forma que nos va definiendo. Esperamos contar con su participación y la siguiente semana iniciamos este camino.